Hermanos, los dejo con el hermano Wilmer, que trae el estudio de Apocalipsis. Amén, que el Señor les bendiga, mis hermanos. En este momento vamos a empezar el estudio de la palabra del Señor en Apocalipsis. Nosotros solo sorpresas, Hermano ¿verdad? Wilmer, no se escucha. Voy a hacer una cosa aquí. Ok, listo. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias entonces Está muteado, don en Wilmer. Apocalipsis. Uy, sí, perdón. Oh, listo, ya. Sí, perdón. Tengo el dispositivo aquí abajo. Yo hablando. Mira el montón de bendiciones que les dije, hermanos, si no me escucharon. Ay, hermano. Qué torta. Nosotros Repita, acá repita. con bastantes sorpresas, ¿verdad? Últimamente, bueno, eh, gracias a Dios por los que nos acompañan de Estados Unidos. Vamos entonces a empezar, ¿verdad? Sin más preámbulo, al estudio del día de hoy de Apocalipsis, este tremendo libro, uno de los libros que hemos mencionado anteriormente, un poco controversiales, pero de mucha bendición. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis y vamos a leer eh, el verso, vamos a leer del 1 al 3. Muy bien, Apocalipsis 1 del 1 al 3 y leo en la Biblia de las Américas. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar brevemente. Padre, bendice su palabra y que nos edifique y que podamos exponerla para tu gloria y tu honra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada habíamos estado comentando un poquito sobre el contexto, ¿verdad? Estamos hablando sobre los destinatarios y dimos una introducción, un estudio de introductorio a este hermoso libro del Apocalipsis. Y me faltaron algunas cositas las cuales quiero también mencionar. Pero antes recordar que hay interpretaciones para este libro. Habíamos dicho a modo de repaso que hay una interpretación preterista y esta quiere decir que ellos piensan en el pasado, es decir, que casi todos los eventos que vienen aquí descritos ya acontecieron, ya pasaron, ¿no? También habíamos hablado de la interpretación futurista. Ellos piensan que lo que pasará a partir del capítulo 4 va a pasar o a acontecer en un futuro. O sea, no se han cumplido muchas profecías. Ellos piensan que se cumplirá cuando la iglesia sea arrebatada. Ven a Israel y a la iglesia como dos pueblos distintos. Y esas profecías para ellos están relacionadas entonces con Israel, el Israel étnico. El famoso paréntesis, ¿verdad? Que hemos hablado de que cuando vino Cristo se abrió un paréntesis de gracia para la iglesia y se cierra cuando la iglesia sea arrebatada para Dios ahora sí tratar con el pueblo de Israel por 7 años, donde el mundo experimentará 7 años, 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de gran tribulación. En fin, eso lo vamos a ver, ir viendo poco a poco. ¿Cuál interpretación sería como la más correcta o apropiada? También habíamos hablado de la histórica. Esta interpretación histórica contempla la historia de la iglesia desde la venida de Cristo hasta su regreso. Es decir, los acontecimientos acá son eventos históricos que algunos han acontecido, otros no. Entonces, dependiendo del contexto histórico, de cómo se encuentre la escena mundial en el presente, así las personas van a estar interpretando el Apocalipsis. Por ende, algunos libros que se interpretaron en los años 80, o sea, más bien se publicaron en el año 80, por ejemplo, que interpretaron el Apocalipsis en base a las escenas mundiales de esa época, hoy en día esos libros son desechados porque
no calza. Todos esos eventos históricos del año 80 ya pasaron y no se cumplió como estos expositores lo planteaban. Está también la interpretación idealista, que no es histórica ni futurista, ya que estas siempre están interpretando el Apocalipsis dependiendo del escenario histórico, como ya lo hablamos. Esta interpretación, la idealista, nos da símbolos que nos ayuda a ver la guerra espiritual entre la iglesia y Satanás desde diferentes ángulos, ¿verdad? Muchos dirán, bueno, esta es como la que con la que más me identifico, pero habíamos también mencionado que es importante no desechar ninguna y no casarse con ninguna, sino que todas van a aportar algo y a la vez todas van a aportar cosas que como que no compaginan con lo que la Escritura dice. Habíamos dicho que lo mejor es que dejarnos llevar por lo que la misma Escritura dice de ella misma. Esa es la principal regla de interpretación. ¿Cuál es? Que la Biblia se interpreta a ella misma. Entonces vamos a ir poco a poco haciendo todo lo posible para que la Escritura nos dé luz de los pasajes que vamos a ir viendo en este recorrido hermoso del Apocalipsis. Nos había faltado hablar del propósito del libro, y uno de los propósitos, si no el más importante, es consolar a la iglesia militante en el conflicto que lleva contra la fuerza del mal, la victoria de Cristo y de su iglesia sobre el dragón, o sea, Satanás, y sus ayudantes. Como un despliegue de estos propósitos, vemos 5. Dios, por ejemplo, ve las lágrimas de los creyentes. Dios está entonces observando y no pasa por alto el sufrimiento de los suyos. Podemos ir rápidamente a Apocalipsis 7, 17. Vamos a ir viendo un poquito de estas partes de la Escritura que nos hablan de ese propósito del libro. Apocalipsis 7, 17 dice así: pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y enjugará toda lágrima de sus ojos. Vemos también que uno de esos subpropósitos, ¿verdad?, es que sus oraciones, las oraciones de la iglesia, impactan los eventos mundiales. Y la muerte de los cristianos de la iglesia de Dios es preciosa ante los ojos de Dios. Apocalipsis 8, 3 y 4. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 8, versos 3 y 4, el cual dice así: otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Muy bien. También otro su propósito es su victoria final está asegurada. Vamos a Apocalipsis 15, 2. La victoria de la iglesia, la victoria dada por la bendición que nos da y merecida el Cordero de Dios, está asegurada. Apocalipsis 15, vamos a Apocalipsis 15, y dijimos que era el verso 2 de Apocalipsis 15. Muy bien. Dice así, Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Si también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Apocalipsis 15, 2. Su victoria final está asegurada. La sangre de los hijos de Dios, de los cristianos, será vengada. Apocalipsis 19, 2. Dice así, Apocalipsis 19, 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y por último, su Cristo vive y reina eternamente. Cristo gobierna el mundo a favor de su iglesia. Apocalipsis 5, versos 6 y 7. Vamos ahí a Apocalipsis 5, versos 6 y 7.
Y dice así la palabra de nuestro Señor. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cristo gobierna y reina eternamente. Cristo gobierna a favor de su iglesia. Y qué lindo esto, hermanos. Y tenemos también un subpropósito que dice así: viene otra vez Cristo, por supuesto, para tomar su pueblo a sí mismo en la cena del Cordero y para morar con ellos para siempre en un universo renovado. Vamos a ir a Apocalipsis 19:9. Apocalipsis 19:9. Dice la palabra de Dios así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. También Apocalipsis 21:22. Nos adelantamos un par de capítulos. 21:22. Dice la palabra de Dios, y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Estas citas las vamos a ir viendo una a una conforme vamos avanzando en este hermoso estudio de Apocalipsis. Eso en cuanto, mis hermanos, el propósito del libro. Pero el libro de Apocalipsis también tiene temas. Y el tema principal es la victoria de Cristo y de su iglesia. Y sobre el dragón Satanás y sus ayudantes. Eso también como parte del propósito. Bueno, la Biblia también nos habla, este libro también nos habla dentro de este propósito temas importantes. Y los voy a leer para usted. El creyente quien triunfa. En Apocalipsis 11:11, del 11 y también parte del 15, dice así: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado de Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Punto 2. Las profecías a través de este maravilloso libro describen a Cristo como el vencedor, el conquistador. Conquista la muerte, el Hades, al dragón, a la bestia, al falso profeta y a las personas que adoran la bestia. Y tengo muchas citas acá, pero las vamos a obviar. También como punto 3, creyentes que se encuentran en gran tribulación salen victoriosos de ella. Vaya conmigo a Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. También veamos el capítulo 11, verso 11. Apocalipsis 11:11 dice así: pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Como punto 4, pareciera, mis hermanos, que las oraciones no fueran oídas. Los juicios contra la tierra son la respuesta de Dios a sus plegarias. Vayamos a Apocalipsis 6:10. Apocalipsis 6:10 dice así: y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Parecieran estar vencidos los creyentes, en realidad están reinando. Apocalipsis
17:14. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Vamos a ir ahí. Dice, esos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Tremenda esta cita. Hermanos, en resumidas palabras, el tema de este libro se expresa de manera gloriosa y completa en estas palabras. Vamos a ir a Apocalipsis 17:14. Si alguien le pregunta, bueno, ¿de qué se trata el libro entonces de Apocalipsis? Uno de los teólogos que comenta, por ejemplo, la Biblia Reformada, dice así, cita este versículo: porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Apocalipsis dijimos que era 17:14. Pero leí otro. El 14 dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. ¿De qué se trata, mis hermanos? ¿O cuál es uno de los propósitos o temas principales entonces de este libro? Podemos citar Apocalipsis entonces 17:14. ¿De qué se trata? De que Cristo resucitó al tercer día. Hay una guerra desde entonces contra el Cordero, contra la iglesia, pero el Cordero los vencerá. Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, y los que estamos con Él somos llamados, elegidos, y por Él y por su gracia somos fieles. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio y vamos ahora a entrar al verso 1 de Apocalipsis, ya dando iniciado entonces el estudio de Apocalipsis y dejando hasta acá lo que era la conclusión. Vamos a leer entonces el verso 1 poco a poco. Dice la palabra de Dios así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Hasta ahí el verso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Habíamos visto que la palabra revelación en el griego quiere decir que se destapa algo, ¿verdad? Algo está oculto o tapado a la vista o al conocimiento o a la conciencia humana, pero en la soberanía de Dios se destapa para darlo a conocer a los siervos y a las iglesias. Algo que estaba tapado y Dios lo destapó, Dios lo reveló, lo abre para que sus siervos y las iglesias lo conozcan. En Juan 17:8, San Juan capítulo 17, el verso 8, Jesús oró así, haciendo esta función sacerdotal, cumpliendo con este oficio sacerdotal aquí en la tierra, y Él ora así en San Juan 17:8, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad, y continúa ahí Jesús hablando, yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y las entendieron. Vemos el mismo concepto en este verso 1. Revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios Padre siempre le dio la revelación a Dios Hijo para que Dios Hijo se las transmitiera a los suyos. Los suyos, los que el Padre le dio a Jesús, ellos son los que recibieron la palabra y la entendieron por gracia. Dice también, recordemos Romanos, que no hay justo, no hay ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero aquí dice que entendieron. ¿Por qué entendimos? Porque Dios en su soberanía nos cambió el corazón de piedra, nos puso un corazón de carne, nos dio vida nueva, nos dio la regeneración para poder entonces reaccionar a la palabra con fe y arrepentimiento y volvernos a Dios en obediencia por pura gracia. Y esto se dio porque antes de la fundación del mundo Dios escogió a los suyos
y los puso en Cristo, los unió a Cristo para glorificarse en ellos, para darles bendición, para que fueran coherederos con su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios dio la revelación para que su pueblo la reciba y la entienda. Entonces, hermanos, otra vez volvámonos a los destinatarios. Esta revelación que Dios le está dando no era una revelación para que las personas que iban a leer el Apocalipsis en el tiempo de Juan, allá por los años 90, no entendieran. No era una revelación, como decimos los ticos, y voy a decir esto en un lenguaje coloquial, no era para que esos destinatarios, los miembros de las iglesias en los años 90, se quedaran bateados, se quedaran detrás de la luna, se quedaran detrás del palo, como decimos los ticos. No, eran palabras dirigidas a ellos que Dios Padre se las dio al Hijo, se las dio al ángel, se las dio a Juan, para revelárselas a los suyos. Entonces eran palabras que esos destinatarios iban a entender y las iban a recibir. No hay nada oculto aquí que ellos no iban a entender, y tampoco eran cosas que ellos iban a sentirse recibirlas en un sentido de indiferencia, porque tal vez ellos iban a pensar, bueno, eso no es para nuestros tiempos, eso es para un tiempo muy lejano, muy futuro, como aquellos que piensan en la interpretación futurista. Si la interpretación correcta fuera sido la futurista, un 100%, los destinatarios hubieran dicho, bueno, eso todavía no es para nosotros, ¿de qué nos sirve toda esta información? Por eso digo que en un sentido hubiese existido alguna indiferencia ante esta carta, pero más bien vamos a ver adelante que hay una bienaventuranza para los que la lean, la oyen y la guarden. Muy bien, ellos no se quedaron entonces intrigados, ¿verdad?, ante estas palabras. Entonces, hermanos, Dios también quiere destapar estas cosas para su iglesia en este año 2021. Dios quiere en su providencia que nosotros, la iglesia reformada de Grecia, estemos estudiando este libro, porque Dios quiere mostrarnos todas estas cosas. Y como vimos en el Apocalipsis 17:14, donde encontramos que nuestro Cristo venció, Él vence, Él ha vencido por siempre sobre Satanás, sobre la fuerza del mal, y nosotros estamos con Él, somos en Él más que vencedores. Por eso este libro es un libro de consuelo. No sabemos cuándo Él va a regresar, pero sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que a pesar de la tribulación, a pesar de las pruebas en que tengamos que cruzar en este valle, ¿verdad?, de la vida en este mundo que no es el nuestro, Cristo está con nosotros, siempre lo ha estado, siempre lo estará, y no estaremos nunca solos ni abandonados. Entonces, dice la siguiente parte del verso: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Aquí vemos entonces un propósito. Dios le reveló estas palabras a Jesucristo para que Jesucristo se las diera al ángel, el ángel a Juan, con un propósito, que mostrarle las cosas que deben de suceder pronto. Antes de ir a ese pronto que me tiene ansioso, quiero hablar de algo muy importante. Esa palabra mostrar. ¿Para qué Dios destapa esta profecía? ¿Para qué Dios la da? Dios quiere mostrar. La palabra mostrar en griego es semaino. Se puede traducir mostrar por señales o simbolismos. Esta palabra simbolismos se puede traducir así debido al contexto bíblico, pero no meramente griego, aunque sí por el contexto bíblico. ¿Por qué? Porque la Septuaginta, sabemos que la Septuaginta es el Antiguo Testamento, libros del Antiguo Testamento traducidos al griego, usa esa misma palabra en Daniel 2:45. Dicho sea de paso, el libro de Daniel en el capítulo 2 es semejante a cómo narra Juan el Apocalipsis.
y pronto vamos a ir poco a poco viendo también el libro de Daniel. Daniel 2:45, si usted ya llegó ahí, Daniel 2:45, se lee así: tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber, ahí está la palabra, hecho saber, semaino, la Septuaginta traduce hecho saber en el griego semaino, al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Daniel capítulo 2 vemos como Dios mismo le habló por simbolismos al rey Nabucodonosor. Vemos en esta historia que Nabucodonosor, este rey, había tenido un sueño, lo tenía intrigado y quería que cualquier persona que tuviera la habilidad de adivinar, ¿verdad?, le interpretara el sueño, pero él no quería revelar el sueño, quería estar seguro que el que iba a interpretar el sueño tuviese ese poder especial de hacerlo, y nadie pudo. Por ende, él se enfadó y mandó a matar a todos los adivinos y sabios, de Babilonia. Pero entra a la escena Daniel, quien ora a Dios, y Dios en su misericordia revela el sueño y la interpretación. Entonces Daniel se presenta delante del rey y le da la gloria a Dios, diciendo que él conoce ahora el sueño y la interpretación, pero no porque él tuviera una habilidad por encima del resto, sino porque Dios en su misericordia, quien es el Dios de dioses, Rey de reyes, le reveló eso a Daniel para que se lo diese a dar a Nabucodonosor, y Daniel le revela el sueño y la interpretación. Pero vemos que cuando Daniel da la interpretación sobre qué significaba la cabeza de oro y el hierro y la plata y todo eso, Daniel mismo está haciendo una interpretación simbólica de lo que Nabucodonosor soñó. La misma roca que dice el texto, ¿verdad?, que una roca cortada de un monte sin ayuda de manos iba a desmenuzar esta estatua, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, todo. Sabemos que esta roca es Cristo y el reino de Cristo. Entonces, ahí está, Daniel está interpretando esto de forma simbólica, y esta palabra, el gran Dios ha hecho saber, simaino en griego, es la misma palabra griega que encontramos entonces en Apocalipsis, en este verso, para mostrar, semaino. Entonces, por eso podemos decir que estas cosas que Dios va a mostrar después del capítulo 4 deben interpretarse mayormente de manera simbólica. Muy bien, de manera simbólica. Es la manera en que los cristianos contemporáneos con el apóstol Juan no iban a tener ningún problema con los simbolismos que iban a leer. Recordemos siempre el contexto histórico. La revelación se le es dada a Juan, quien está en la isla de Patmos, solitario ahí, una isla que era como una cárcel romana, ¿verdad? Una tortura más del pueblo romano. ¿Cómo iba a salir esa carta de ahí? Bueno, Dios en su soberanía y en su providencia iba a mandar a alguien, algún cristiano, quien iba a tomar la revelación, y probablemente iba también a hacer manuscritos. Estoy conjeturando, ¿verdad? Pero de fijo hay manuscritos del Apocalipsis que se hicieron, pero alguien tenía que sacar la carta de Patmos. Juan no podía salir. Alguien la llevó. Y cuando alguien sacaba ese documento, los romanos probablemente iban a investigar qué decía eso. Y si ellos veían que había algo que podía conspirar contra el César, entonces iban a tener más problemas los cristianos. Esas son las razones por las cuales Dios da el mensaje en simbolismos
para que los impíos no entiendan nada, los romanos no lo entiendan, pero la iglesia iba a entenderlo. Entonces la iglesia no iba a ser aún más perseguida por el gobierno romano, pero sí iba a entender que iba a estar en tribulación. Pero Dios, el Cordero de Dios, iba a estar con ellos, siempre dándoles la victoria, y que la victoria final está en Cristo. Por eso este libro es un libro que consuela al creyente, porque es un libro de victoria en Cristo. Entonces, mis hermanos, es un buen argumento para entonces tener cuidado cuando vemos alguna interpretación literal del Apocalipsis. Tenemos que tener cuidado con interpretaciones literales, sino más bien tener en cuenta los simbolismos que hay en ella, y vamos a ir viendo eso cuando pasemos el capítulo 4 en adelante. Ahora, Juan, inspirado aquí por el Espíritu, con la revelación que Dios le dio, dice, para mostrar a sus siervos, y habíamos hablado un poquito de eso hoy hace 8, pero no podemos dejar de recordar eso, mis hermanos, siervos, del griego doulos, y quiere decir esclavos o subordinados, esclavos o subordinados. La revelación que Dios nos da es para sus esclavos. Usted y yo, si hemos nacido de nuevo, somos esclavos de Jesucristo. Somos ahora subordinados voluntariamente, ¿verdad? Con agradecimiento, con un sentir, hermanos, de que tenemos que darle a Dios algo que no podemos pagar nunca, que es la salvación que Él nos ha regalado por gracia. Como Él nos salvó, nos rescató, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Ahora somos sus esclavos, sus súbditos, para gloria y alabanza de Él. Antes éramos esclavos del pecado, cadáveres, muertos, totalmente ausentes del Señor, pero en Cristo ahora estamos presentes en el Señor. Él nos trasladó de las tinieblas a su luz, todo por gracia. Entonces ahora voluntariamente, en agradecimiento con Él, como pagando una deuda imposible de pagar, somos ahora sus esclavos, sus súbditos, para la gloria y alabanza de Él. Y como algunos comentan, ¿verdad? La Biblia deberían traducir esto esclavos, pero parece que no quieren como ofender a las personas. O tal vez es un tema de esclavitud, ¿verdad? Recordemos que en el tiempo de Pablo estaba ese tema de la esclavitud muy normalizado, ¿verdad? Y tal vez por ahí no quisieron poner la palabra esclavo, pero hoy en día es una palabra que debemos tener muy presente. Cada vez que las cartas dicen siervo, siervo, somos esclavos, 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 somos súbditos, mis hermanos, no somos nuestros. Muy bien, y llegamos a la palabra pronto. Dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra pronto en griego es tajos. Los destinatarios, Juan y las iglesias, no iban a recibir revelaciones de cosas que ellos no experimentarían del todo. Ellos hubieran tratado esas palabras, como ya lo he dicho, con cierta indiferencia al revelársele que esas cosas serían ajenas a ellos, pero no para los cristianos de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué está queriendo decir Dios? Que esas cosas que iban a suceder pronto eran cosas que ellos iban a experimentar, y también cada cristiano en cada época. Y vamos a ir viendo que la palabra de Dios nos habla de ese pronto en una constante. Si vamos a Daniel 2:44, Daniel 2:44, dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos
y Él permanecerá para siempre. Aquí hay una profecía, muy bien, de este reino que es obviamente el reino de Dios, que jamás será destruido. Y dice en esos días, muy bien. Si vamos a Marcos 1:15, Marcos 1:15, tenemos a Cristo diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Jesús está diciendo acá, los profetas anunciaron que iba a venir un reino, que iba a poner fin, ¿verdad?, a esos reyes. Un reino jamás experimentado en la tierra. Ahora Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo era el cumplimiento de las profecías de los profetas, anunciando el reino de Dios que iba a venir. En el momento que Cristo empieza su ministerio, muere en la cruz, comienza ese tiempo. Y Juan lo dice así, Primera de Juan 2:8. Primera de Juan 2:8. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 8. Muy bien. Y dice así, hijitos, esta es la última hora. Así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Es la última hora. Romanos 16:20. Vamos a la carta a los Romanos, el capítulo 16, verso 20. ¿Sí? Romanos 16:20 dice así, y el Dios de paz aplastará pronto. Esta palabra pronto es la misma palabra en griego tajos que acabamos de leer en Apocalipsis. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Este pronto, entonces, es algo que inevitablemente sucederá. En un sentido, Cristo ya venció la cruz y se cumplirá la victoria consumada en su segunda venida, en la segunda venida de Cristo. Entonces, mis hermanos, los destinatarios, al leer esta palabra pronto, estaban pensando en que esas cosas iban a acontecer o podrían acontecer en su propio contexto. Por ende, eran palabras de ánimo, de consuelo, ¿verdad? Y es Cristo mismo echándole porras, como decimos los ticos, ¿verdad? Ánimo, adelante, porque esto ya ahorita acontece. Las victorias las van a ver ya consumada. Van a ver a Satanás bajo sus pies. Van a ver a sus enemigos bajo sus pies. Santiago 5, versos del 7 al 9. Santiago capítulo 5, versos del 7 al 9, dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas. Los cristianos estaban esperando la venida de Cristo. Tenían en sus mentes, por medio de cartas y exhortaciones de los apóstoles, que la venida de Cristo era eminente y era pronta. Podía suceder en cualquier momento. Esta carta al Apocalipsis es para recordarnos a nosotros también que Cristo puede venir en cualquier momento. Cualquier momento. Estamos en la última hora, dice Juan. Esta es la última hora, mis hermanos. No hay otra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado.
Y vamos a ver algo muy precioso en Hechos capítulo 3, versos 18 al 21. Hechos capítulo 3, versos 18 al 21. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versos del 18 al 21 dice así: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Si puedes subrayar eso, subráyelo. Anunció de antemano por boca de todos los profetas. O sea, en el Antiguo Testamento, todos los profetas. ¿Qué decían los profetas? Que Jesucristo debería padecer. Todos los profetas, está diciendo Pedro, del Antiguo Testamento, profetizaron, anunciaron la muerte del Mesías. Ahora viene la exhortación: por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Pedro ahora está diciendo que todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron, anunciaron que el Mesías iba a resucitar. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque los profetas hablaron de la primera venida de Cristo y también de la segunda venida de Cristo. Las profecías de Cristo las profecías del Antiguo Testamento eran cristocéntricas. Todas apuntaban a Cristo. Cristo era el centro. Cristo es el centro de la Escritura. Cristo es anunciado en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia se trata de Cristo y de nadie más. Es Él restaurando todo, salvando a los suyos. No es sobre Israel. Las profecías no giran alrededor de Israel. Israel no es el reloj profético, como muchos anuncian. Todas las profecías eran respecto al Mesías, yendo a la cruz, resucitando y reinando siempre a favor de los suyos. Los creyentes del primer siglo debían animarse entonces en que Cristo pronto regresaría y finalmente poner a sus enemigos debajo de sus pies. Su venida es inminente. Eso es lo que está pasando, mis hermanos. Recordemos que en los tiempos de que se está dando esto, eran tiempos de persecución severa. Hoy hace 8 vimos que en un versículo donde un hermano había sido asesinado, habían varios mártires, ¿verdad? Y había entonces temor en las iglesias y necesitaban ser animadas, confortadas con palabras que venían directamente de Dios, y así Dios lo hace. Ahora Dios nos está hablando a nosotros también. Y dice el verso 2, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Juan está diciendo que él dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Hermanos, Juan fue un fiel testigo de Cristo. Dios, en su soberanía y providencia, decidió darle esta revelación a Juan. Y él da testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Cristo y de todo lo que vio. Y eso es importante porque hago eco a lo que vimos el domingo en la iglesia. Aquellos que pensaban en que Cristo era espíritu y que no resucitó en cuerpo y todo eso, Juan mismo dice, yo vi a Cristo, yo lo toqué, yo estuve con él, eso lo vemos en las cartas de él. Pero él ha sido un fiel testigo de Cristo y lo fue hasta el final. Encontramos aquí entonces aplicaciones para mí, para usted. ¿Estamos siendo fieles testigos de Cristo? ¿Somos fieles a Él? ¿Estamos testificando de las cosas que Dios nos ha mostrado, nos ha revelado? ¿Estamos testificando de Cristo? Verso 3. Bienaventurado el que lee. Sabemos que la palabra bienaventurado es más que dichoso. El que lee, dice, el que lee, los que oyen,
las palabras de la profecía y la guardan. Esta bienaventuranza tiene 3 condiciones, por decirlo así. Son bienaventurados los que leen este hermoso libro, los que lo oyen y los que lo guardan, las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo, y dice otra vez, está cerca. Notemos que en 3 versículos Juan, ¿verdad?, nos está diciendo, esto va a pasar pronto, el tiempo está cerca, ¿verdad? Ahora seamos bienaventurados leyendo, oyendo y guardando. Leyendo, oyendo y guardando. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, debemos tomar otra vez, como lo he dicho anteriormente, ventaja de la tecnología. Cada vez más Dios nos permite tener muchos recursos. Dice el hermano Salvador Dixon que una de las cosas que tenemos que tenerle mayor provecho hoy en día es a los audios. Hoy en día podemos escuchar la Biblia en audio. Usted puede buscar en YouTube incluso la versión que más le guste de la Biblia y escucharla. Puede ir a una aplicación de la Biblia y escucharla. Eso lo podemos hacer mientras trabajamos, mientras estamos en nuestra cotidianidad, a medida que nuestras labores lo permitan, ¿verdad? Pero mis hermanos, como decía él, le hago eco a unas palabras hermosas que menciona él. Los hijos nuestros que aún no saben leer, pero saben hablar y entienden el idioma, pueden escuchar la palabra de Dios. Pueden escucharla. Debemos aprovechar eso. Y enseñarles entonces, por medio del ejemplo, a guardarla. Pero qué bendición es que podemos escucharla, ¿verdad? Apenas ellos pueden leerla. Pero la bendición está no solamente en leerla, oírla, sino en guardarla. Y en esa está la bienaventuranza. Y no solamente aplica este libro, aplica toda la Biblia, de Génesis, Apocalipsis. Debemos oír la palabra, leer la palabra y guardar la palabra. Es semejante al mensaje que Dios le dio a Josué en Josué capítulo 1. Lee estas palabras, medita en ellas de día y de noche y todo te saldrá bien. Ahora, queremos que las cosas nos salgan bien, pero ¿cuáles cosas? ¿Mis cosas? ¿Mis planes? ¿Mis propósitos? No, la Biblia nos habla del propósito de Dios. Si yo medito en la palabra de día y de noche, voy a empezar a pensar como Cristo y querer vivir para Cristo y predicar a Cristo y hacer discípulos para Cristo. Entonces me va a ir bien porque estoy pensando en los planes de Cristo, estoy buscando el reino de los cielos, su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás va a venir por añadidura, pero debemos meditar, oír, leer, pero sobre todo guardar las palabras que están escritas en él, porque el tiempo está cerca. Ahora, esta es una exhortación para los destinatarios, es palabras de ánimo. Lean esto, escúchenlo, guárdenlo en su corazón, porque el tiempo está cerca. Una vez más, Dios le está diciendo a las iglesias y a los siervos, estas palabras ustedes las necesitan, van a ser bienaventurados, porque ellas te van a dar ánimo, te van a dar consuelo y te van a dar fervor, y ese fuego por Cristo va a aumentar. Algunas de las iglesias necesitaban eso, ¿verdad? Necesitaban volver al primer amor, y por eso Dios les está diciendo acá, esta palabra que se les está dando, léanla, escúchenla, guárdenla. Muy bien, hasta acá vamos a dejar el estudio para continuar de hoy en 8 con el verso 4, si Dios lo permite. Vamos, eso sí, a orar. Padre amado, gracias por la bendición que nos das de poder escuchar su palabra, de leerla, y te pedimos que la podamos guardar. Mi Dios, estamos en tiempos turbulentos, tiempos peligrosos, tiempos de oscuridad, Señor, de tinieblas, pero queremos ser luz, y danos, Señor, consuelo, danos, Señor, ese ánimo que necesitamos, sabiendo, Señor, que tu venida está pronta, que el tiempo está corto, que tú estás a las puertas, que podríamos ser esa generación que finalmente vemos esa
arrebatamiento, esa resurrección consumada, a como no, podrían ser otras generaciones las que tengan esa dicha, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tu venida es inminente y que queremos vivir para ti todo el tiempo que tú nos permitas peregrinar en esta tierra. Permítenos, Señor, ser como Juan, que testificamos de Cristo, que guardamos su palabra, que podemos vivir para ti, Señor, y confiar en que estaremos buscando tu reino y que todas las cosas que necesitemos van a venir por añadidura, siempre y cuando estemos pensando en tu gloria, Señor, porque toda la gloria es para ti. Hemos sido salvos para su gloria. Todo es para su gloria. Y recibe toda gloria y honra, Señor. Permítenos edificarnos cada día, Señor, al meditar y estudiar su santa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús te adoramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Hermanos, el hermano Alberto va a terminar este estudio orando por las iglesias.